Firma Ovid. Mi esposo se burló, agitando papeles en la casa que yo había pagado por completo. Sonrió con suficiencia, como si echarme fuera a quebrarme. Firmé, dejé las llaves sobre la mesa y me marché. A la mañana siguiente, su abogado de élite le gritaba: ¿tienes idea de lo que acabas de dejarle hacer? Tenemos que hablar de la casa. La voz de Blake atravesó la penumbra a las 7 de la mañana, y lo encontré sentado en la silla de mi oficina en casa, completamente vestido, con el maletín a sus pies. Había dispuesto mis propios documentos financieros sobre el escritorio. Extractos bancarios, papeles de la hipoteca, la escritura, como pruebas en una sala de tribunal. He hecho algunos cálculos, continuó, sacando un bloc legal nuevo cubierto de números. Es hora de que discutamos quién es el verdadero dueño de qué en este matrimonio. El maletín era nuevo. De cuero marrón con cerraduras de combinación, el tipo que llevan hombres que quieren parecer importantes en reuniones a las que nunca asistirán. Blake se había posicionado detrás de mi escritorio como si perteneciera allí, en la oficina donde yo había construido Cassidy Blackwood Consulting desde la nada hasta convertirla en una empresa de 7 cifras. La luz de la mañana que entraba por la ventana resaltaba las motas de polvo flotando entre nosotros. Y noté que había movido mis premios de logros para hacer espacio a su blog legal. ¿Revisaste mi archivador? No era una pregunta. El archivador cerrado con llave donde guardaba documentos originales, contratos valorados en millones, información sensible de clientes que requería acuerdos de confidencialidad solo para discutirlos. Nuestro archivador, corrigió Blake, golpeando su lápiz contra el bloc. El matrimonio es una sociedad, Cassidy. 50 y 50. Eso dice mi abogado. Su abogado. Las palabras flotaron entre nosotros mientras observaba al hombre con el que me había casado hacía 4 años. Blake llevaba el traje de color carbón que yo le había comprado el año pasado para una entrevista de trabajo que canceló en el último minuto, alegando que la empresa no era lo bastante prestigiosa para su visión. Su cabello estaba peinado con la pomada cara de mi cajón del baño. Incluso su postura era distinta, más erguida, ensayada, como si hubiera estado practicando esta escena frente al espejo. Me acerqué, notando cómo había organizado mis documentos en montones ordenados. Los estados de la hipoteca que mostraban cada pago que yo había hecho antes y durante nuestro matrimonio, los registros de impuestos a la propiedad solo a mi nombre. La escritura fechada 2 años antes de que Blake y yo tuviéramos nuestra primera cita, comprada con el dinero de la herencia de mi abuela, que había trabajado en 3 empleos para ahorrar hasta el último centavo. Tu abogado. Repetí, recogiendo el contrato con Harrison Industries de la esquina de mi escritorio, donde él lo había empujado a un lado. Ese único acuerdo había generado más ingresos de los que Blake había ganado en toda su vida. El mismo Blake que el mes pasado llamó parásitos a los abogados cuando contraté a Rachel para revisar nuestros documentos de expansión, se removió en mi silla ergonómica a medida que costaba más que su cuota mensual de gimnasio. Eso era diferente. Esto trata de proteger nuestros intereses. Nuestros intereses. Dejé el contrato y recogí su bloc legal. Su letra parecía el intento infantil de escribir en cursiva, llena de bucles e inseguridad. Había escrito bienes matrimoniales en la parte superior y enumerado todo lo que yo poseía, incluyendo artículos de antes de nuestro matrimonio, las joyas de mi abuela, la cabaña en Vermont que me dejó mi padre, las pinturas originales que había comprado para celebrar el cierre de mi primer contrato millonario. Blake se levantó, rodeando el escritorio para enfrentarse a mí directamente. He contribuido a este matrimonio, Cassidy. Mientras tú construías tu negocio, yo mantenía nuestro hogar. Yo apoyé tu carrera. Mantenías nuestro hogar. Pensé en los contratistas que yo había contratado para reparar la gotera en el techo que Blake nunca notó. En el servicio de jardinería que yo pagaba porque la idea de Blake sobre el trabajo en el jardín era contratar a chicos del vecindario que nunca aparecían. En el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana mientras Blake estaba en almuerzos prolongados con sus socios comerciales, que nunca parecían tener negocios reales. ¿Eso le dijiste a tu abogado? Pregunté, notando una tarjeta de presentación de Garrett and Associates asomando bajo los papeles de la hipoteca. ¿Qué mantenías nuestro hogar mientras yo trabajaba? He hecho sacrificios, dijo Blake, elevando un poco la voz. Puse mi carrera en pausa por este matrimonio. La carrera que nunca existió, la consultora que nunca tuvo clientes. La empresa de desarrollo de aplicaciones que nunca desarrolló una sola aplicación. El servicio de asesoría de inversiones que nunca asesoró a nadie porque Blake no tenía las licencias necesarias y tampoco mostraba interés en obtenerlas. Me acerqué a la ventana que daba al jardín que yo misma había diseñado y pagado, donde había plantado rosales de la casa de mi abuela después de que muriera. La misma abuela que me había dejado suficiente dinero para comprar esta casa.
cuando Blake todavía vivía en el sótano de su hermano. Hablando de potencial y oportunidades mientras jugaba videojuegos hasta el amanecer, la casa es mía. Blake, dije en voz baja, viendo al señor Patterson pasear a su Beagle frente a nuestra entrada. Mi entrada. Era mía antes de que nos conociéramos. La escritura está solo a mi nombre. He pagado cada cuota de hipoteca, cada reparación, cada mejora. Estamos casados, dijo Blake, como si esas dos palabras borraran años de registros financieros. La ley dice que los bienes prematrimoniales siguen siendo propiedad separada, a menos que se mezclen. Me giré para enfrentarlo. He sido muy cuidadosa de no mezclar nada. El rostro de Blake se tensó. Agarró un montón de extractos bancarios y los agitó frente a mí. Estos muestran transferencias a la cuenta conjunta. Tú pones dinero cada mes para los gastos del hogar, el supermercado, los servicios, tus gastos personales. Todo documentado. Todo separado de la hipoteca y los impuestos de la propiedad que pago desde mi cuenta de negocios. Estrelló los papeles contra el escritorio. Su compostura ensayada comenzaba a resquebrajarse. Merezco algo por estos 4 años. Tú no puedes. No puedes. ¿No puedo qué, Blake? Tomé la escritura, levantándola hacia la luz. ¿No puedo ser dueña de lo que compré con mi herencia? ¿No puedo conservar lo que he pagado mes a mes mientras tú estabas en el gimnasio, en almuerzos, en eventos de networking que nunca produjeron nada? Blake agarró su maletín, forcejeando con las cerraduras de combinación que probablemente había puesto el día anterior. Esto no ha terminado. Thomas Garrett es uno de los mejores abogados de divorcio del estado. Thomas Garrett pone anuncios en las paradas de autobús, dije, recordando los carteles amarillos chillones que había visto en el centro. Fue suspendido de la práctica 2 veces por violaciones éticas. El rostro de Blake palideció. ¿Cómo sabes? Dirijo una firma de consultoría, Blake. Hago investigación. Es lo que requieren los negocios exitosos. Recogí mis documentos del escritorio, ordenándolos nuevamente en su lugar. Algo que sabría si alguno de tus proyectos hubiera pasado de las presentaciones en PowerPoint. Se quedó de pie, con el maletín apretado contra el pecho como si fuera un escudo. La luz de la mañana lo hacía parecer más joven, más parecido al hombre encantador que había conocido en aquella conferencia 4 años atrás. El que hablaba de sueños y ambición, el que me hizo creer que una sociedad significaba algo más que contribución financiera. Ya veremos qué pasa cuando se presenten los papeles. Dijo Blake, avanzando hacia la puerta. Puede que te sorprenda lo que un buen abogado puede hacer. Me senté en mi silla, aún tibia por su presencia, y abrí mi correo electrónico. 3 nuevas consultas de clientes, una renovación de contrato del grupo Morrison y un mensaje de Rachel Thornton marcado como urgente, leer de inmediato. Mi abogada, que de hecho sí era una de las mejores del estado, había estado esperando este día desde hacía meses. Blake, lo llamé cuando estaba por cruzar el umbral. Se giró, con una chispa de esperanza iluminando sus facciones. Las cerraduras estarán cambiadas cuando vuelvas a casa esta noche. Las cerraduras no se cambiarían hasta dentro de 6 horas, pero tenía problemas más inmediatos. Emma llamó a la puerta de mi oficina 20 minutos después de que Blake se marchara, cargando los estados financieros mensuales que normalmente yo revisaba personalmente. Su expresión me hizo hundir el estómago antes de que siquiera hablara. No estaba segura de si debía entregárselos directamente, dijo Emma, colocando la carpeta sobre mi escritorio con una vacilación poco común. Llevaba 3 años trabajando conmigo, recién salida de la escuela de negocios, y nunca se había mostrado tan incómoda. Blake los recogió ayer de contabilidad. Dijo que estaba ayudando con la revisión mensual. Abrí la carpeta, revisando primero los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Todo parecía normal hasta que llegué a la 3ª página. Ahí estaba, enterrado entre un almuerzo de negocios y suministros de oficina. Garrett & Associates, anticipo de $2.500 fechado 3 semanas atrás. El mismo día en que Blake me sorprendió con flores y cena en mi restaurante favorito. Diciendo que quería celebrar la firma de mi último contrato, Emma, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que se acumulaba en mi pecho. ¿Blake dijo algo cuando recogió esto? Ella se movió incómoda. Mencionó algo sobre comprender mejor el negocio. Dijo que quería involucrarse más en su éxito. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. También me preguntó si sabía cómo se manejaban los activos corporativos en las sociedades. Supuse que hablaba de sociedades de negocios. Por supuesto que sí. Blake, que no podía cuadrar su propia cuenta corriente, de repente mostrando interés en la división de activos corporativos. Pasé más páginas, encontrando 2 consultas adicionales cargadas a nuestra cuenta conjunta. Una con un tasador inmobiliario, otra con alguien llamado Bradley Kingston.
cuyo perfil en LinkedIn abrí de inmediato. Revelando que era un valuador de empresas especializado en compañías privadas, mi teléfono sonó exactamente a las 12:30 del mediodía. El nombre de Blake apareció en la pantalla junto a una foto de nuestra boda. Ambos sonriendo a algo fuera de cámara. Recordé ese momento. Mi primo estaba haciendo caras para hacernos reír de forma natural frente al fotógrafo. Parecíamos felices, sin sospechar que uno de nosotros era capaz de una traición tan calculada. Hola, cariño. La voz de Blake tenía una energía extraña, como si leyera de unas tarjetas de apoyo. ¿A qué hora llegarás a casa esta noche? Estoy planeando algo especial para la cena. Blake no cocinaba. En 4 años de matrimonio, sus logros culinarios incluían pan tostado quemado y, ocasionalmente, recalentar sobras sin arruinarlas. ¿Algo especial? Necesitamos hablar sobre nuestro futuro, dijo, y pude escuchar el ruido de papeles de fondo. Hacer algunos cambios que nos beneficiarán a ambos. Las palabras sonaban ensayadas, seguramente practicadas frente al espejo del baño esa misma mañana después de que yo me marchara. Lo imaginé de pie, gesticulando frente a su reflejo, probando distintas entonaciones hasta encontrar una que sonara autoritaria en lugar de desesperada. Estaré en casa a las 7. Menti, reorganizando y mentalmente mi agenda. ¿Debería traer vino? No, yo me encargo de todo. Otro hecho inédito. Que Blake se encargara de algo más allá de su horario de gimnasio era digno de mención. Solo treat a ti misma. Cuando colgó, me quedé en la oficina sintiendo el peso de lo que se avecinaba. El hombre que necesitaba instrucciones detalladas para operar nuestra cafetera estaba orquestando algo que él creía ingenioso. El mismo que había olvidado nuestro aniversario 2 veces, de repente era lo bastante meticuloso para contratar abogados y evaluadores sin que yo lo supiera. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Su número de Florida traía un tipo diferente de temor. Mamá nunca llamaba en horario laboral a menos que algo estuviera mal. Cassidy, cariño, estoy confundida con algo. Empezó sin rodeos. Blake llamó esta mañana preguntando por la cabaña de tu padre en Vermont. Quería saber si la escritura estaba a tu nombre o si seguía siendo parte de la herencia. La cabana. 2 acres de terreno prístino frente al lago que mi padre me había dejado cuando murió hace 5 años. Blake había estado allí exactamente una vez. Se quejó todo el fin de semana por la falta de wifi y juró no volver jamás. ¿Qué le dijiste? Nada específico, pero fue muy insistente. Dijo que te estaba ayudando a organizar los bienes familiares para fines fiscales. Hizo una pausa y pude escuchar su incertidumbre. ¿Desde cuándo le importa a Blake lo de los impuestos? La Navidad pasada ni siquiera sabía que era un W2. Mamá, ¿te preguntó por algo más? Por las joyas de tu abuela. Quería saber si estaban tasadas formalmente, si había documentación. Su voz se endureció. Cassidy, ese muchacho ha asistido a exactamente una reunión familiar en 4 años. Y ahora me llama para hablar de escrituras de propiedad y tasaciones. Blake había estado en la despedida de soltero de su hermano durante el funeral de papá. Se había perdido el cumpleaños número 90 de mi abuela. Por un supuesto retiro de networking que resultó ser un fin de semana de golf. Nunca mostró interés en mi familia más allá de preguntar si había fideicomisos de los que debía enterarse. No le digas nada más, mamá. Si vuelve a llamar, remítelo conmigo. Ya lo hice. Le dije que mi memoria ya no es lo que era. Soltó una risa oscura. Mi memoria está perfecta. Recuerdo exactamente lo que pienso de los hombres que planean sus ataques mientras fingen amarte. Después de que mamá colgó, hice mi propia llamada. Rachel Thornton contestó al segundo timbrazo, su voz firme y profesional, aunque estaba marcando a su línea personal. Cassidy, me preguntaba cuándo llamarías. ¿Lo estabas esperando? Lo he estado esperando desde que Blake apareció en la gala benéfica Harrington el mes pasado, charlando con abogados de divorcio durante la hora del cóctel. Las noticias corren en los círculos legales. Recordé aquella noche. Blake había desaparecido durante 1 hora, alegando que estaba haciendo contactos. Yo había estado demasiado enfocada en asegurar una donación para el refugio de mujeres como para prestarle atención a su ausencia. Los dedos de Rachel volaban sobre el teclado mientras hablaba. Déjame abrir tus archivos. El fideicomiso CBW Holdings, establecido 2 años antes de tu matrimonio. La casa, titulada exclusivamente a nombre del fideicomiso. Tu empresa, incorporada como entidad separada contigo como única propietaria. Todos tus bienes prematrimoniales documentados y nunca mezclados con fondos maritales. Entonces estoy protegida. Más que protegida. Legalmente hablando, eres a prueba de balas. Hizo una pausa, y pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. Blake puede contratar a todos los abogados desde aquí hasta Manhattan.
La documentación es hermética. Entonces, ¿por qué siento que estoy perdiendo algo? La voz de Rachel se suavizó apenas. Porque lo estás. Estás perdiendo la ilusión de quien creías haber casado. Eso suele ser más duro que perder dinero. ¿Qué me recomiendas? Déjalo jugar su mano. Documenta todo. Cada conversación, cada transacción financiera, cada reunión con su abogado de segunda categoría. Su tono volvió a endurecerse. De regreso al negocio. Hombres como Blake siempre se ceden cuando creen que están ganando. Su ego se convierte en evidencia. Pensé en Blake sentado esta mañana en mi silla de oficina, acomodando mis papeles como si fueran utilería en su actuación. El maletín nuevo, la postura ensayada, las frases repetidas. No solo planeaba un divorcio. Planeaba una toma hostil. Rachel, está planeando algo para esta noche. Una cena en la que hablemos de nuestro futuro. Entonces dale la función que espera. Hazle creer que no sospechas nada. Cuanto más confiado se sienta, más errores cometerá. Paso. Why Cassidy, Grabalo to do. Missouri es un estado de consentimiento de una sola parte. Con tu teléfono en el bolsillo es perfectamente legal. Colgué sintiéndome más firme, pero de algún modo más triste. Esta mañana Blake había sido mi esposo decepcionante. Esa tarde era mi oponente. Para esta noche se revelaría como algo peor. Un hombre que había pasado años durmiendo a mi lado mientras planeaba su traición, ensayando sus líneas frente al espejo, convencido de que podía quedarse con todo lo que yo había construido solo porque me había visto construirlo. Llegué a casa exactamente a las 7. Mi teléfono grabando en el bolsillo de mi chaqueta, el peso de él un pequeño consuelo frente a lo que venía. La casa olía mal, a salsa de soya y algo sintético. Blake había pedido comida china, pero no de nuestro sitio habitual. Esta venía del restaurante barato junto a la autopista, ese en el que probamos una vez y al que juramos no volver después de encontrar un cabello en el arroz. Había puesto la mesa del comedor con la vajilla Wedgwood de mi abuela, los delicados platos azules y blancos que ella había traído de Inglaterra en 1952, los habíamos usado. Exactamente 2 veces en 4 años, en nuestro primer aniversario y la noche en que mi cliente más grande firmó una extensión de contrato de 5 años. Blake se había quejado ambas veces de tener que lavarlos a mano. Dijo que era pretencioso tener platos que no podían meterse al lavavajillas. Ahora se movía por mi cocina con un propósito desconocido, sirviendo pollo a la naranja y brócoli con carne sobre porcelana que había sobrevivido 2 guerras mundiales en 3 generaciones, solo para ser usada como utilería en la función de Blake. Incluso había encendido velas, las caras que yo guardaba para cortes de luz, y había bajado las luces a un nivel que él probablemente pensaba atmosférico, pero que en realidad hacía que la habitación pareciera una funeraria. Siéntate, dijo, señalando mi silla habitual mientras permanecía de pie, con una carpeta manila bajo el brazo. Se había cambiado a otro traje. Azul marino, también comprado con mi tarjeta de crédito durante su fallida búsqueda de empleo del año pasado. Necesitamos tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio. Me senté, notando cómo se había colocado entre la puerta y yo. Probablemente algo que le había sugerido su abogado de anuncios en paradas de autobús. Establecer dominio. Controlar la salida. Hacerme sentir atrapada. Lo que ni Blake ni su abogado barato entendían era que yo había negociado con ejecutivos corporativos que desayunaban tácticas de intimidación. Blake carraspeó y lanzó lo que era obviamente un discurso preparado. Cassidy, nos hemos distanciado. Nuestros caminos de vida han divergido de maneras que ninguno de los dos anticipó cuando pronunciamos nuestros votos. Hizo una pausa dramática. Imitando a los actores de cine, he estado reflexionando mucho, asistiendo a terapia, trabajando en mí mismo. ¿Terapia? Eso era nuevo. A menos que contara los videos motivacionales de YouTube como ayuda profesional, Blake nunca había pisado la oficina de un terapeuta. Me he dado cuenta de que nuestro matrimonio se ha vuelto desequilibrado. Tú estás consumida por tu trabajo, y yo he tenido que manejar todo lo demás solo. El trabajo emocional, la gestión del hogar, el sacrificio de mis propios sueños para apoyar los tuyos. Alcancé mi vaso de agua, dejándolo continuar su monólogo mientras estudiaba su rostro. Había practicado esto frente al espejo probablemente más de una vez. Sus gestos eran demasiado coordinados, sus pausas demasiado calculadas. Incluso la manera en que apoyaba las manos en el respaldo de su silla era un montaje. Creo que lo mejor es que nos separemos. Continuó finalmente, deslizando la carpeta manila sobre la mesa, empujando a un lado un recipiente de cerdo agridulce. He mandado preparar documentos que creo justos para ambas partes. Abrí la carpeta mientras Blake me observaba, su respiración ligeramente acelerada.
La primera página era exactamente lo que esperaba, una broma de documento legal, con aspecto de haber sido descargado de un sitio de plantillas y rellenado con interpretaciones creativas del derecho de propiedad. Exigía la casa, citando sus contribuciones a su mantenimiento y mejora. Quería una pensión conyugal basada en los sacrificios de su carrera. Incluso había listado mi empresa como un bien marital, alegando que había sido consultor no oficial durante todo su desarrollo. ¿Quieres la mitad de Cassidy Blackwood Consulting? Dije, no como pregunta, sino como confirmación de su delirio. He sido tu caja de resonancia en cada decisión importante. Dijo Blake, su confianza creciendo. He asistido a eventos de networking, apoyado tus noches largas, sacrificado mis propios proyectos emprendedores. Pasé a la página siguiente. Quería las joyas de mi abuela, llamándolas regalos maritales. La cabaña en Vermont estaba listada como propiedad recreativa conjunta. Incluso mi coche, comprado 6 meses antes de nuestra boda, aparecía de alguna forma clasificado como bien compartido. Blake se acercó, de pie sobre mí ahora. Esto es lo justo, Cassidy. Lo que construimos juntos debe dividirse en partes iguales. Seguí leyendo en silencio, con expresión neutral, mientras por dentro catalogaba cada reclamo ridículo, cada imposibilidad legal, cada evidencia de que Blake no entendía lo que en realidad había firmado esa mañana en mi oficina. Los papeles que había dispuesto con tanto cuidado en mi escritorio eran cebos. Documentos que yo había dejado accesibles, sabiendo que su curiosidad superaría a su limitada capacidad de concentración, pero la paciencia de Blake se agotaba. ¿Vas a firmar? Dejé los papeles y lo miré. ¿Quieres la casa? Merezco la casa. Yo la he convertido en un hogar mientras tú la tratabas como un hotel. Y tu empresa, nuestra empresa, construida durante nuestro matrimonio. Bienes gananciales. La cabaña en Vermont, donde hemos hecho recuerdos como pareja. Cada mentira era pronunciada con creciente confianza, como si la repetición pudiera transformar la ficción en verdad. Blake había pasado exactamente una noche en la cabaña de Vermont, quejándose todo el tiempo y marchándose antes de lo previsto, alegando alergias a los pinos que, curiosamente, nunca le afectaban durante la temporada navideña. Tomé la pluma que había colocado junto a los papeles. Una Bic azul, ni siquiera una buena, y él dio un paso atrás, anticipando la victoria. Su teléfono ya estaba en la mano, probablemente listo para enviarle un mensaje a su hermano o a sus amigos del gimnasio sobre su supuesta negociación exitosa. No. Dije, simplemente dejando la pluma sobre la mesa. El rostro de Blake se tiñó de rojo. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no. No voy a firmar estos papeles. Su compostura ensayada se resquebrajó como pintura barata. Tienes que firmarlos. Esto es lo que va a pasar. Ya he tomado mi decisión. ¿Tu decisión? Mi levant lentamente, igualando su altura gracias a mis tacones. ¿Tu decisión sobre mi casa, mi empresa, mi herencia? Las manos de Blake se cerraron en puños. Nuestra casa. Nuestra empresa. 4 años de matrimonio hacen que todo sea nuestro. Así no funciona la ley de propiedad. Blake. Golpeó la palma de la mano contra la mesa con fuerza suficiente para hacer vibrar la porcelana. No me des lecciones de derecho. Mi abogado dice. ¿Tu abogado, el que se anuncia en las paradas de autobús? El rostro de Blake pasó del rojo al púrpura. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz a lo que seguramente creía amenazante. Vas a firmar estos papeles, Cassidy. Puedes hacerlo voluntariamente, o podemos hacerlo por las malas. ¿Por las malas? Sonreí con calma. ¿Qué significa eso exactamente? Se irguió, poniéndose recto con toda su altura, y señaló la puerta. Firma los papeles o vete. Esta es mi casa ahora. He establecido residencia. He contribuido a su mantenimiento. Firma o empaca tus cosas y márchate. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, tal como Rachel había predicho. Blake había entregado su ultimátum exactamente como su abogado de segunda le habría aconsejado. Sin comprender que acababa de cometer varios errores legales en menos de 30 segundos, todo grabado en mi teléfono, tomé la pluma de nuevo. Y el cuerpo entero de Blake se relajó, la victoria reflejada en sus facciones. Firmé cada página, lenta, deliberadamente, obligándolo a observar cada trazo. Mi nombre fluyó sobre las líneas de firma con la misma precisión que usaba en contratos millonarios. Cada letra perfectamente formada. Cuando terminé, dejé la pluma y saqué mis llaves de la casa del bolsillo, colocándolas junto a los papeles firmados con una ceremonia deliberada. Mi anillo de boda le siguió. La banda de platino que yo misma había comprado cuando Blake afirmó que los anillos eran símbolos de propiedad pasados de moda. La ironía no se me escapaba. Me levanté, recogí mi bolso y caminé hacia la puerta sin decir una palabra. ¿Eso es todo? ¿Simplemente vas? Gritó Blake tras de mí.
Su voz mezclando confusión y triunfo. Me detuve en el umbral, mirándolo allí, de pie entre los envases de comida para llevar y la vajilla robada, sosteniendo papeles que no entendía. Celebrando una victoria que solo existía en su imaginación, no dije nada. No había nada que decir que no fuera mejor transmitido por los canales legales. 20 minutos después, estaba en la sala de juntas de Rachel, la que normalmente se reservaba para declaraciones y negociaciones de acuerdos. Ella se había quedado hasta tarde, tal como prometió, y ya había preparado todo lo que necesitábamos. Café en tazas de verdad, no en los vasos de papel que Blake siempre compraba en las gasolineras. Documentos legales extendidos sobre la mesa en secciones organizadas, cada uno correctamente tabulado y etiquetado, ¿lo dijo? Preguntó Rachel, abriendo las redes sociales en su portátil, palabra por palabra. Firma Ovid. Incluso señaló la puerta para enfatizarlo. La sonrisa de Rachel era lo bastante afilada para cortar vidrio. Perfecto. Ahora revisemos lo que ha estado publicando mientras estabas en la cena. La pantalla del portátil de Rachel brillaba con la última publicación de Instagram de Blake, subida apenas 45 minutos después de que yo saliera de la casa. La foto lo mostraba levantando una cerveza en mi sala de estar, rodeado de sus amigos del gimnasio, con el pie de foto. Comienza un nuevo capítulo. A veces tienes que sacar a la gente tóxica para encontrar tu paz. Almohadilla Frestart, almohadilla Miosemirules, almohadilla Leveling Up. Está literalmente transmitiendo pruebas, dijo Rachel, tomando capturas de pantalla con precisión meticulosa. Mira este. Rachel deslizó a otra publicación donde Blake había fotografiado mi oficina en casa, ahora transformada en lo que parecía un paraíso gamer. 3 monitores alineados sobre mi escritorio hecho a mano. Tiras de luces LED recorriendo las paredes que yo misma había pintado. Su colección de figuras de acción exhibida donde antes se encontraban mis premios de logros. El pie de foto decía, finalmente convirtiendo este espacio de trabajo en algo productivo. No más vibra de prisión corporativa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jennifer Martínez, mi vecina 2 casas más abajo. No éramos cercanas, pero compartíamos esa relación cortés que consistía en saludarnos con la mano durante las carreras matutinas y aceptar paquetes una por la otra. Su mensaje fue breve: Blake está armando toda una fiesta. Acabo de verlo dar un tour a unas 10 personas. Les está diciendo a todos que abandonaste el matrimonio por tu carrera. Pensé que debía saberlo. Otro mensaje llegó de inmediato, esta vez con un video adjunto. Jennifer había grabado desde la ventana de su cocina, captando a Blake en la entrada con su hermano y varios hombres que reconocí del gimnasio. Su voz se escuchaba claramente a través de la calle silenciosa. Ella eligió las hojas de cálculo por encima de la familia. Le di un ultimátum y literalmente se fue. Se fue así nada más. ¿Pueden creerlo? 4 años apoyando su ambición y ni siquiera pudo luchar por nosotros. Dejé el teléfono sobre el tocador de mármol del baño de la suite del hotel. El Marriott del centro no era barato, pero necesitaba una base de operaciones que se sintiera controlada, profesional, un lugar donde pudiera pensar sin el peso emocional de los recuerdos en cada rincón. La suite tenía una sala de estar separada con un escritorio en el que ya había instalado mi portátil, preparándome para lo que vendría. El nombre de Marcus Chen apareció en la pantalla. Mi CFO rara vez llamaba después de horas a menos que algo requiriera atención inmediata. La transición está completa, dijo Marcus sin rodeos. Todas las cuentas de la empresa han sido reestructuradas. El acceso de Blake Wilson fue terminado a las 8:47 de la noche. Su tarjeta corporativa fue desactivada y todos los pagos automáticos vinculados a ella han sido suspendidos en espera de reasignación. ¿Cuántos pagos automáticos? 17. Incluyendo el arrendamiento de su BMW, la membresía del gimnasio, el acceso al club campestre, la unidad de almacenamiento de vinos y algo llamado entrenamiento de presencia ejecutiva que ha estado cobrando $400 mensuales durante el último año. Entrenamiento de presencia ejecutiva. Blake me había dicho que era asesoría de carrera para ayudarlo a lanzar su firma de consultoría. Yo había estado financiando a su coach de vida para que le dijera que era especial, mientras él no aportaba nada a nuestro hogar más que platos sucios y promesas vacías. Documenta todo, Marcus. Crea un registro completo. Y en progreso. Además, Blake intentó usar la tarjeta corporativa hace 20 minutos en un lugar llamado Velocity Sports Bar. La transacción fue rechazada. Por supuesto. Había intentado pagar su fiesta de celebración con mi tarjeta corporativa, la misma que llevaba años usando para financiar sus almuerzos con supuestos socios de negocios que nunca se convertían en empresas reales. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez mostrando el rostro de mi hermana Sara. Una foto de la Navidad pasada.
cuando había venido de visita desde Seattle. Sara era 3 años menor, pero décadas más sabia en lo que respecta a leer a las personas. Nunca le había gustado Blake, aunque había sido lo bastante cortés como para disimularlo en las reuniones familiares. ¿Qué clase de basura manipuladora está intentando Blake? Su voz estaba cargada de ira. Me acaba de llamar diciendo que estás teniendo una especie de colapso, que abandonaste tu matrimonio y necesitas espacio para procesar tus emociones. De hecho, sugirió que debería animarte a buscar terapia por tu adicción al trabajo. ¿Te llamó hace 20 minutos? Sí. Tuvo el descaro de sonar preocupado, como si fuera el esposo angustiado. No dejó de repetir que habías elegido tu carrera sobre la familia. Que él había intentado todo para salvar el matrimonio, pero estabas demasiado enfocada en el dinero para ver lo que realmente importaba. Me acerqué a la ventana de la suite, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Blake celebraba en mi casa, contando su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escucharlo, la narrativa del villano que había creado. Donde yo era la mujer de negocios fría y calculadora que había abandonado a un esposo amoroso. Sara está intentando controlar la narrativa antes de... ¿Antes de qué, Cassidy? ¿Qué está pasando en realidad? Porque el Blake que me llamó sonaba ensayado, como si estuviera leyendo de un guión. Usó palabras que Blake ni siquiera conoce. Habló de carga emocional y equidad en la relación. ¿Desde cuándo Blake conoce esos términos? Desde que su abogado le dijo que debía decir. El silencio de Sara duró varios segundos. Está intentando quedarse con la casa, ¿verdad? La casa que compraste con el dinero de la abuela, entre otras cosas. Ese parásito patético. 4 años pagando tú absolutamente todo mientras él jugaba a ser emprendedor, y ahora quiere robar lo que construiste. Su voz se elevó. ¿Recuerdas cuando papá estaba en el hospital? ¿Dónde estaba Blake? Ah, cierto. En un supuesto retiro crucial de networking que resultó ser otro fin de semana de golf. Yo sí recuerdo. 3 meses enfermo papá, y Blake lo visitó una sola vez, 20 minutos, y ahora me habla de valores familiares. Hizo una pausa, su voz suavizándose. ¿Quieres que vaya a recoger algo de la casa? Documentos importantes, las joyas de la abuela, cualquier cosa que pueda dañar o reclamar. Aún no. Déjalo creer que va ganando por ahora. Cassidy, T. Canasco. ¿Estás planeando algo? No estoy planeando nada. Solo estoy documentando la realidad, mientras Blake inventa su fantasía. Después de que Sara colgó, abrí mi portátil y entré a la aplicación bancaria. La cuenta conjunta mostraba los gastos de Blake en tiempo real. $127 en Velocity Sports Bar, rechazado. $84 en la licorería, rechazado. $45 en la pizzería, rechazado. Cada rechazo con marca de tiempo, creando un rastro digital del colapso de su celebración. Un mensaje de Emma apareció. Blake llamó a la oficina preguntando por acceso al portal de la empresa. Afirmó que necesitaba revisar documentos de sociedad. Seguridad lo marcó como intento de acceso no autorizado. Documentos de sociedad. Blake, que nunca había sido socio de nada excepto de gastar mi dinero, ya estaba intentando establecer una reclamación sobre mi negocio. Su abogado debió decirle que reuniera pruebas de participación, sin entender que cada intento de inicio de sesión, cada llamada, cada mensaje quedaba registrado por personas que sí comprendían la importancia de la documentación. Mi teléfono vibró con otra notificación de Instagram. Blake había publicado una foto de mi bodega de vinos, la que había hecho construir a medida para almacenar mi colección de cosechas de inversión. Había abierto una de mis botellas de Chateau Margaux 2015, valorada en unos $800, y la estaba sirviendo en vasos rojos de plástico para sus amigos del gimnasio. El pie de foto: la vida es demasiado corta para guardar cosas para ocasiones especiales. Hoy es la ocasión especial. Rachel envió un mensaje de inmediato: está documentando destrucción de bienes patrimoniales separados. Sigue grabando todo. El silencio de la habitación del hotel resultaba extraño después de años de ruido constante de Blake, sus videojuegos, sus llamadas de conferencia para negocios que nunca despegaban, sus podcasts motivacionales reproducidos a volúmenes que sugerían que creía que el éxito podía absorberse por decibelios. Aquí, en este espacio temporal, podía pensar con claridad por primera vez en meses. Otro mensaje llegó. Esta vez del concesionario BMW, señorita Blackwood. Estamos intentando comunicarnos con Blake Wilson respecto a su pago de arrendamiento. La cuenta registrada ha sido rechazada. Por favor, contáctenos a la mayor brevedad. El primer tropiezo de Blake comenzaba. Mañana, cuando despertara con resaca en mi casa, rodeado de botellas vacías y los restos de su fiesta de victoria prematura, empezarían las llamadas. El gimnasio preguntando por su membresía,
el club campestre por su tarjeta de acceso, la bodega de vinos por su cuota mensual. Cada pequeño fracaso se transformaría en una avalancha de realidad que ningún filtro de Instagram podría ocultar. Cerré el portátil y me preparé para dormir en sábanas que no olían a la colonia de Blake ni cargaban con el peso de decepciones compartidas. El mañana traería nuevos acontecimientos, nuevas pruebas, nuevos errores, mientras Blake continuaba celebrando una victoria que existía solo en su imaginación. La mañana llegó con un mensaje de Emma que me hizo incorporarme de golpe en la cama del hotel. ¿Podemos vernos antes de que abra la oficina? Hay algo que debí haberte contado hace meses. La hora marcaba 5:47 de la mañana. Emma jamás enviaba mensajes antes de las 7 a menos que algo fuera realmente grave. Nos reunimos en una cafetería tranquila a 3 cuadras de mi oficina. El tipo de lugar donde los acuerdos de negocios se discutían en susurros y nadie levantaba la vista de sus portátiles. Emma ya estaba allí, destrozando nerviosamente una servilleta en pedacitos diminutos. Con su compostura habitual completamente ausente, hace 3 meses, durante la conferencia de Patterson Industries. Comenzó sin rodeos. Vi a Blake en el Marriott del centro. Tú estabas dando tu presentación principal y yo había salido para manejar la emergencia con el contrato de Chicago. Se detuvo, obligándose a mirarme a los ojos. Él estaba con alguien. Una mujer, veintitantos, rubia, extremadamente en forma. La música de jazz de la cafetería sonaba suavemente mientras procesaba esa información. 3 meses atrás, Blake me había dicho que no podía asistir a la conferencia por una intoxicación estomacal. Yo había dado mi presentación frente a 300 líderes de la industria mientras mi esposo estaba en un hotel a 6 cuadras de distancia. Me convencí de que era una reunión con un cliente. Continuó Emma. Blake siempre hablaba de sus emprendimientos. Así que pensé que quizás por fin había encontrado un inversor o socio. Sacó su teléfono, desplazándose por Instagram con dedos temblorosos. Pero la semana pasada vi esto. La pantalla mostraba el perfil de una mujer, Jessica Reeves, entrenadora personal y influencer de fitness. En sus publicaciones recientes, Jessica llevaba mi pulsera de diamantes tipo tenis, la misma que Blake dijo que había enviado a limpiar hace 2 meses. En otra foto aparecía con mi reloj Cartier, un regalo de aniversario que supuestamente se había perdido durante nuestras últimas vacaciones. Y el collar de perlas de mi abuela adornaba su cuello en una selfie de gimnasio, acompañado de los hashtags #blessed y #living life. Todas estas piezas son tuyas, ¿verdad? Preguntó Emma en voz baja. Las reconozco de los eventos de la empresa. Las perlas habían sido el regalo de bodas de mi abuelo a mi abuela en 1951. Blake me había dicho que estaban en el joyero para ser restauradas. El reloj había desaparecido misteriosamente del tocador de nuestro dormitorio. La pulsera tenis supuestamente se había perdido en uno de los partidos de golf de Blake. Y él incluso había presentado una reclamación al seguro que yo nunca verifiqué porque confiaba en mi esposo. Rachel llamó mientras yo seguía mirando el Instagram de Jessica, mi contador forense. Encontró algo interesante. Blake abrió una cuenta separada hace 4 meses en First National, sucursal distinta de la tuya, usando tu dirección, pero solo a su nombre. ¿Cuánto? $37,000 en depósitos durante 4 meses. Depósitos en efectivo estructurados para evitar requisitos de reporte. Tácticas clásicas de ocultamiento. Sonaron papeles al otro lado de la línea. La fecha coincide con la desaparición de artículos de tu inventario. El servicio de té de plata de tu abuela. Los libros de primera edición firmados de la colección de tu padre. Varias piezas de tu almacén. Los libros de mi padre. La colección completa de Hemingway que había construido durante 40 años. Cada volumen cuidadosamente seleccionado y preservado. Blake había dicho que la unidad de almacenamiento se había reorganizado por control de clima, que todo estaba más seguro en nuevos contenedores. No había tenido tiempo de inspeccionarla, ha estado liquidando activos durante meses, continuó Rachel, construyendo un fondo de escape mientras tú pagabas absolutamente todo, la hipoteca, los servicios, su coche, el seguro, la comida, su membresía de gimnasio. Estabas financiando su estilo de vida mientras él te robaba para financiar su salida. Tras colgar, conduje hasta mi casa. No para confrontar a Blake, sino para hablar con la señora Chin, la vecina de al lado. Respondió de inmediato, como si ya me estuviera esperando. La señora Chin tenía 73 años, la mente afilada como un alegato legal, y había vivido al lado desde antes de que yo comprara la casa. Nunca había soportado a Blake, llamándolo ese hombre ruidoso cada vez que su música interrumpía su té de la tarde. Tengo algo que mostrarte, dijo, llevándome a su comedor.
donde un portátil esperaba abierto sobre la mesa de caoba pulida. Mi nieto instaló estas cámaras en el timbre después de aquellos robos de paquetes el año pasado. Graban todo. El video comenzó a reproducirse. Marca de fecha, hace 2 semanas, 2:47 de la tarde. El BMW de Blake entrando en nuestra entrada. Blake saliendo, rodeando el coche para abrir la puerta del pasajero a Jessica. Reían, su mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba hacia la puerta principal. La intimidad casual de quienes ya lo habían hecho muchas veces. Hay más, dijo la señora Chin, haciendo clic en otro archivo. Esto es del mes pasado. Jessica llegando sola con su propia llave. Mi llave de la casa. Entrando como si fuera su dueña mientras yo estaba en una reunión con un cliente en Boston. La marca de tiempo mostraba que permaneció allí 3 horas. Otro video los mostraba cargando cajas desde la casa hacia el coche de Blake. Mis cajas, mis pertenencias. Mi vida siendo robada pedazo a pedazo mientras yo trabajaba jornadas de 14 horas para pagar el techo bajo el que ellos vivían. Debí haberte dicho algo antes. La señora Chin se disculpó, pero no estaba segura de si era mi lugar entrometerme en asuntos matrimoniales. De regreso en el hotel, Rachel había reunido más información sobre Thomas Garrett, el abogado de Blake. La investigación pintaba un retrato de incompetencia asombrosa envuelta en marketing llamativo. 2 suspensiones del Colegio de Abogados por violaciones éticas, una por mal manejo de fondos de clientes y otra por presentar demandas frívolas. Su página web prometía representación agresiva para los derechos de los hombres y mostraba testimonios que el investigador de Rachel descubrió eran fabricados. Se anuncia en Facebook y Craigslist. Dijo Rachel, apenas conteniendo su desprecio profesional. Su tasa de éxito es del 12%. La mayoría de sus casos se resuelven desfavorablemente o son desestimados. Blake lo había encontrado a través de un anuncio patrocinado que prometía victorias legales de David contra Goliat. La ironía era perfecta. Blake, convencido de su propia brillantez, había contratado a un abogado cuya incompetencia estaba documentada en registros públicos. Eligió la apariencia sobre la sustancia, el marketing sobre el mérito, la misma forma en que había abordado todo en nuestro matrimonio. Marcus Chen envió otra actualización sobre la situación financiera de Blake. El entrenamiento de presencia ejecutiva había sido cancelado por falta de pago. Su unidad de almacenamiento de vinos enviaba avisos de incumplimiento. El club campestre había suspendido su membresía en espera del pago de las cuotas pendientes. Cada dominó cayendo exactamente como habíamos predicho. La imagen cuidadosamente construida de Blake se desmoronaba. Una transacción rechazada a la vez. Jessica había publicado otra foto esa misma noche luciendo el anillo de esmeraldas de mi abuela en un restaurante que reconocí como el lugar donde Blake me había propuesto matrimonio 4 años atrás. El pie de foto decía, cuando lo sabes, lo sabes. #New Beginnings, #Upgrade, #Worth the Hype. Genial. Como si mi vida, mi éxito y las joyas de mi abuela fueran simples marcadores temporales hasta que Blake pudiera cambiarme por un modelo más joven. La investigación revelaba más que simple fraude financiero y adulterio. Estaba exponiendo la planificación sistemática de un hombre que había visto nuestro matrimonio como una oportunidad de negocio desde el primer día, permaneciendo solo el tiempo suficiente para posicionarse para lo que pensaba sería una salida lucrativa. Rachel y yo llegamos a su oficina a las 8 de la mañana, más temprano de lo habitual porque quería revisar la documentación del fideicomiso una vez más antes de que comenzaran las inevitables llamadas. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de su despacho de esquina, iluminando las pilas ordenadas de papeles que representaban 4 años de mi matrimonio reducidos a listas de activos y precedentes legales. A las 8:47 en punto, mi teléfono se iluminó con notificaciones del sistema automatizado del concesionario BMW. El coche de Blake había sido embargado en mi entrada 30 minutos antes. El conductor de la grúa había dejado un aviso en la puerta principal explicando que el arrendatario debía comunicarse de inmediato con el Departamento de Servicios Financieros. Blake, que rara vez se despertaba antes de las 11, descubriría esto en unas horas. Cuando saliera tambaleándose esperando encontrar su preciado símbolo de estatus en el garaje, Emma me reenvió un correo que había rebotado desde la dirección de correo corporativo de Blake, la misma que yo le había creado hace 2 años cuando insistió en que la necesitaba para su firma de consultoría que nunca se materializó. La dirección ya no existía. La cuenta había sido cancelada a medianoche. Su teléfono sería lo siguiente: en cuanto se diera cuenta de que el dispositivo en su mano no era más que un costoso pisapapeles sin servicio celular. A las 9:15 de la mañana, Jennifer Martínez me envió una foto desde la ventana de su sala. Blake estaba en mi entrada, en pijama, mirando el espacio vacío donde debía estar su BMW,
sosteniendo el aviso de embargo como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Incluso a la distancia, podía ver su confusión transformándose en pánico cuando intentaba llamar a alguien, a cualquiera, solo para descubrir que su teléfono no tenía servicio. La asistente legal de Rachel llamó a la puerta y entró, llevando una taza de café recién hecho y con una expresión de diversión apenas contenida. El señor Wilson acaba de intentar usar la cafetera Keurig en la casa. La aplicación del enchufe inteligente muestra 5 intentos fallidos de activarla de forma remota. También probó con la televisión, el sistema de sonido y las persianas automáticas. Todo ha sido desconectado de su acceso. El sistema de hogar inteligente que había instalado el año pasado, todo conectado a mi cuenta, todo controlado desde mi teléfono. Blake lo había ridiculizado como tecnología innecesaria, pero ciertamente había disfrutado usar comandos de voz para ajustar la temperatura y la iluminación. Ahora estaba atrapado en una casa que ya no lo reconocía como usuario autorizado. A las 9:42 de la mañana, Jessica Reeves actualizó su historia de Instagram. Estaba en un brunch con alguien nuevo, un hombre cuyo Rolex era visible en el encuadre mientras servía champán. El pie de foto decía: cuando el universo elimina automáticamente a la gente tóxica _blessed trading up _nwenergy. Blake había sido etiquetado en la publicación al principio, pero la etiqueta fue eliminada a los pocos minutos. Ella ya había pasado a su siguiente objetivo. Marcus Chen llamó con una actualización sobre los intentos de transacciones de Blake esa mañana. Intentó comprar café en su lugar habitual, rechazado. Intentó cargar gasolina en 3 estaciones diferentes, todas rechazadas. Incluso intentó usar Apple Pay vinculado a la cuenta corporativa que fue cancelada a medianoche. Marcus hizo una pausa y pude escucharlo teclear. En este momento está en un cajero automático, intentando acceder a la cuenta conjunta que muestra un saldo de 0 tras la transferencia de esta mañana. Todo el ecosistema financiero de Blake se había derrumbado durante la noche. Cada tarjeta, cada cuenta, cada pago automático que había sostenido su estilo de vida durante 4 años había sido sistemáticamente eliminado. El hombre que la noche anterior celebraba su victoria ahora descubría que su imperio había sido construido sobre los cimientos de otra persona. A las 10:03 de la mañana, el nombre de Thomas Garrett apareció en la pantalla del teléfono de Rachel. Ella lo puso en altavoz, y de inmediato pudimos escuchar el pánico en su voz antes incluso de que hablara. Papeles se agitaban frenéticamente en el fondo y alguien tecleaba con rapidez en un teclado. Señorita Thornton, necesito una aclaración sobre cierta documentación que acaba de llegar a mi atención, comenzó Garrett, con la voz notablemente más aguda que durante las amenazas confiadas del día anterior. El fideicomiso CW Holdings que usted mencionó. Mi cliente tenía la impresión de que la propiedad era un bien conyugal. Su cliente firmó documentos reconociendo que la propiedad pertenecía al fideicomiso. Rachel respondió con tono profesionalmente neutral. Aunque sus ojos brillaban de satisfacción, su firma aparece en 7 páginas diferentes, afirmando su entendimiento de la estructura de propiedad. Pero él no. Quiero decir, puede haber habido cierta confusión respecto a las implicaciones de esas firmas. ¿Confusión? Rachel abrió los documentos en su pantalla. El señor Wilson firmó un acuerdo de separación exigiendo derechos exclusivos sobre una propiedad que sabía pertenecía al fideicomiso de mi clienta. Eso es fraude documental, señor Garrett. Estoy segura de que alguien que se publicita como experto en división de bienes reconocería la gravedad de eso. El tecleo en el fondo se detuvo. Pudimos escuchar la respiración acelerada de Garrett mientras procesaba las implicaciones. Más papeles se agitaron y luego una conversación amortiguada cuando Garrett aparentemente cubrió el teléfono para hablar con alguien más en su oficina. Necesito revisar esto con mi cliente, dijo Garrett cuando volvió a la línea, con la voz tensa. Parece haber un malentendido sobre la naturaleza de la propiedad. No hay ningún malentendido, respondió Rachel con calma. Su cliente intentó reclamar una propiedad que nunca le perteneció usando documentos que él mismo creó, planeando explotarla comercialmente a través de alquileres a corto plazo. Tenemos sus publicaciones en redes sociales, sus anuncios de renta y su firma reconociendo que entendía la estructura del fideicomiso. ¿Quiere que le reenvíe el archivo con las pruebas? Hubo otra pausa, más larga esta vez. Luego, la voz de Garrett, apenas contenida, dirigiéndose a alguien en su oficina, pero perfectamente audible a través del teléfono: consigan a Blake Wilson en la línea inmediatamente. Escuchamos el clic del altavoz en la oficina de Garrett. Y luego la voz de Blake, presa del pánico y la ira: Tom, ¿qué está pasando? Mi coche ha desaparecido. Mis tarjetas no funcionan. Ni siquiera puedo hacer café en mi propia casa. No es tu casa, dijo Garrett con frialdad. Nunca fue tu casa. ¿De qué hablas?
Tengo el acuerdo de separación. Ella lo firmó. Me dio la casa. La compostura de Garrett finalmente se resquebrajó por completo. Su voz se elevó casi hasta un grito, olvidando que Rachel y yo seguíamos en la llamada. ¿Tienes idea de lo que acabas de dejarle hacer? Firmaste documentos reclamando la propiedad de un bien que estaba en un fideicomiso. Un fideicomiso establecido antes de tu matrimonio. Commitist fraude, Blake. Fraude documental. Ella no te dio nada. Tú le diste pruebas para hundirte. El silencio que siguió fue absoluto. Pudimos escuchar la respiración agitada de Blake en el altavoz, rápida y superficial, mientras la realidad finalmente atravesaba sus delirios. Rachel silenció nuestro lado de la llamada, y escuchamos cómo Garrett continuaba con su explicación. Su voz cada vez más alterada al detallar la posición legal catastrófica en la que Blake se había metido. La propiedad nunca fue un bien conyugal. Tus publicaciones en redes sociales constituyen pruebas de la intención de cometer fraude. El acuerdo de separación que lograste que firmara es inútil porque no puedes transferir la titularidad de algo que nunca te perteneció. Y al reclamar derechos exclusivos sobre la propiedad, has admitido por escrito que entendías la estructura del fideicomiso mientras intentabas robarla. La respuesta de Blake apenas fue audible. Toda su confianza fabricada se había evaporado, pero tú dijiste. Dijiste que la posesión era las 9/10 partes de la ley. Dijiste que si establecía residencia. Lo dije antes de saber del fideicomiso. Antes de saber que habías estado publicando sobre convertir la casa en propiedad de alquiler. Antes de saber que habías firmado documentos reconociendo que entendías la estructura del fideicomiso. Garrett estaba claramente en modo de pánico total ahora. Necesitas desalojar esa propiedad inmediatamente, hoy mismo, antes de que ella presente cargos criminales. Rachel reactivó nuestro micrófono. Señor Garrett, estamos dispuestos a darle a su cliente 72 horas para desalojar, siempre que no dañe ninguna propiedad ni retire artículos que no le pertenezcan. Después de eso, procederemos con un desalojo formal y cargos de fraude criminal. La voz de Garrett, todavía presa del pánico, resonaba en la oficina de Rachel cuando escuchamos a Blake de fondo gritando algo sobre derechos de ocupante ilegal y leyes de tenencia residencial. La llamada terminó abruptamente con Garrett diciendo que necesitaba revisar precedentes legales de inmediato. Rachel cerró su portátil con satisfacción y me miró desde el otro lado de su escritorio de caoba. El aviso de desalojo será entregado mañana a las 7, dijo, abriendo el portal del departamento del sheriff en su pantalla. El alguacil Martínez ya ha sido informado de la situación. Ha manejado decenas de estos casos en los que alguien reclama propiedad sin tener base legal. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de mi habitación de hotel cómo el sol pintaba el centro de la ciudad en tonos dorados y ámbar. A las 7 en punto, mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer Martínez, mi atenta vecina. Había adjuntado un video del alguacil Martínez caminando por mi entrada con su impecable uniforme, llevando documentos oficiales que iniciarían formalmente la expulsión de Blake de mi propiedad. 20 minutos después, mi teléfono sonó. El número de Blake apareció en la pantalla, llamando desde una línea fija ahora que su servicio celular había sido cancelado. Contesté al tercer timbrazo, manteniendo mi voz neutral y profesional. Cassidy, tenemos que hablar de esta situación, comenzó Blake, su voz carente de la confianza fabricada de siempre. Todo esto se ha salido de control. Tal vez deberíamos sentarnos y discutirlo como adultos. Ya lo discutimos, Blake. Me presentaste papeles de separación exigiendo mi casa, mi empresa y mis bienes heredados. Yo firmé exactamente lo que pediste que firmara. Eso eran solo tácticas de negociación. Ya sabes cómo son los abogados. Siempre empiezan alto. Su voz se quebró ligeramente, la desesperación comenzando a filtrarse. Podríamos resolver esto nosotros mismos. Tal vez intentar consejería. ¿Recuerdas lo bien que estaban las cosas al principio? El principio, cuando Blake se había presentado como un emprendedor ambicioso, temporalmente entre proyectos. Alguien que solo necesitaba a la pareja adecuada para alcanzar su potencial. Yo había confundido su confianza con competencia, sus sueños con planes, sus promesas con verdadero futuro. Blake, el fideicomiso CBW Holdings se estableció 2 años antes de que nos conociéramos. Cada pago de hipoteca salió de mi cuenta de negocios. Tú firmaste documentos reconociendo que entendías la estructura de propiedad. No hay nada que resolver. Su tono cambió de conciliador a agresivo en cuestión de segundos. Me tendiste una trampa. Sabías lo que hacías desde el principio. Todo este matrimonio fue solo un arreglo de negocios para ti. El matrimonio fue real, Blake. Tu contribución no lo fue. Durante años no pagaste ni una sola factura del hogar, nunca aportaste a la hipoteca,
ni siquiera compraste víveres a menos que fuera con mi tarjeta de crédito. Yo te apoyé emocionalmente. Mantuve nuestro hogar. Sacrifice mi carrera. Su voz se elevó hasta casi gritar. Repitiendo las mismas frases ensayadas que seguramente su abogado le había dado. Tú jugabas videojuegos mientras yo trabajaba jornadas de 14 horas. Ibas al gimnasio mientras yo negociaba contratos millonarios. Tenías aventuras mientras yo estaba en conferencias ganando el dinero que tú gastabas. Mantuve mi voz firme, factual. Sin inflexión emocional, no sacrificaste nada porque nunca tuviste nada que sacrificar. El silencio se extendió varios segundos antes de que la voz de Blake regresara. Más pequeña ahora, casi suplicante. ¿A dónde se supone que voy? No tengo dinero. Mi coche ha sido embargado. Has destroyed mi vida. Tu hermano viene con un camión de mudanza esta tarde. Tienes 72 horas para retirar tus pertenencias personales. Solo lo que realmente es tuyo. Nada comprado con mi dinero ni reclamado como propio. El hermano de Blake, Daniel, llegó a las 2 de la tarde con un camión Uaul que parecía demasiado grande para lo que Blake realmente poseía. Observé a través de la cámara de seguridad de la señora Chin, mientras Daniel ayudaba a Blake a sacar sus pertenencias, la silla gamer que había comprado con el supuesto bono de consultoría del año pasado, que en realidad era mi dividendo trimestral. El equipo de ejercicio adquirido durante su fase de influence de fitness, financiado por mi bono anual. Los tableros de visión que había creado durante su certificación de coach de vida. Un programa que yo había pagado y que él nunca terminó. Jennifer Martínez me enviaba actualizaciones durante toda la tarde. Están discutiendo por la televisión, escribió. Blake insiste en que es suya. Daniel acaba de mostrarle el recibo en tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Otro mensaje 20 minutos más tarde mostraba a Blake en la entrada, gesticulando de forma exagerada hacia los vecinos que fingían revisar su correo o regar jardines ya empapados. La señora Chin se había instalado en su porche con una taza de té, observando la escena con interés sin disimulo. El señor Patterson pasó a su beagle frente a la casa 3 veces, cada vuelta un poco más lenta que la anterior. Blake intentó llevarse la bicicleta pelotón, argumentando que era el único que la usaba. Daniel tuvo que detenerlo físicamente, señalando que el estado de cuenta mostraba que había sido comprada con mi tarjeta corporativa. El refrigerador de vino se convirtió en otro punto de conflicto hasta que Daniel sacó el historial de compra en su teléfono, probando que había sido adquirido antes de que Blake llegara a mi vida. Para las 4 de la tarde, el camión contenía una colección patéticamente pequeña de objetos. La ropa de Blake, la mayoría comprada por mí, pero que no valía la pena disputar. Su colección de libros de autoayuda y guías de negocios, ninguno de los cuales se había traducido jamás en actividad empresarial real. Las placas y certificados de sus diversos cursos y certificaciones en línea. Monumentos a un potencial que nunca se materializó en productividad. Rachel llamó mientras cargaban las últimas cajas. Tengo completo el informe de contabilidad forense. ¿Quieres saber el total? Dímelo. En 4 años, Blake Wilson contribuyó exactamente con $0 a los gastos del hogar. Gastó $342,768 de tu dinero en lo que clasificaba como desarrollo empresarial, networking y avance profesional. Hizo una pausa y pude escuchar cómo hojeaba las páginas. Esto incluye $47,000 en gastos relacionados con gimnasio y fitness, $83,000 en restaurantes para reuniones con socios potenciales que nunca aparecieron, $31,000 en cursos y certificaciones en línea que nunca terminó, y $45,000 en viajes a conferencias donde supuestamente estaba construyendo su red de contactos. El resto, compras personales, entretenimiento y retiros de efectivo que coinciden con las fechas en que veía a Jessica. Cada centavo documentado, cada transacción rastreada. Si intenta reclamar algún interés financiero en tus bienes, este informe demostrará que era esencialmente un dependiente que no aportó nada, mientras agotaba los recursos maritales. Pence. En todas esas noches en las que volvía agotada de reuniones con clientes y encontraba a Blake en el sofá, planeando su próxima gran aventura mientras yo financiaba sus sueños y delirios. $342,000 en 4 años. Ese dinero podría haber financiado un programa de becas, apoyado un refugio para mujeres o ayudado a emprendedores con verdaderas dificultades a lanzar negocios reales. Daniel llamó a varias puertas más a lo largo de la tarde, aparentemente buscando cajas, cinta o plástico de burbujas. Blake permanecía junto al camión, los hombros caídos, observando cómo su vida era empacada en un espacio más pequeño que mi vestidor. El hombre que intentó robarme la casa estaba siendo desalojado con apenas las suficientes pertenencias para llenar un estudio.
Su imperio revelado como nada más que lujos prestados y sueños robados, el camión de Uaul desapareció doblando la esquina a las 5:47 de la tarde, cargando las escasas pertenencias de Blake y sus desmesuradas ilusiones. Me quedé de pie un momento en la entrada de la señora Chin, observando la calle vacía donde mi matrimonio acababa de ser empacado en cajas más pequeñas que mis pagos trimestrales de impuestos. Luego regresé a mi casa con el cerrajero que había programado para las 6 en punto. Robert, de Secure Home Systems, ya había trabajado en la propiedad antes, instalando las cerraduras inteligentes 2 años atrás que Blake nunca aprendió a programar correctamente. Trabajó metódicamente, reemplazando cada cerradura, reprogramando cada código. Su silencio profesional fue un consuelo después de días de batallas legales y confrontaciones emocionales. El nuevo cerrojo de la puerta principal encajó con un clic que sonó como puntuación al final de una frase larguísima. Todo listo. Señorita Blackwood, dijo Robert, entregándome un juego de llaves que brillaban bajo la luz del porche. El sistema de hogar inteligente ha sido completamente reiniciado. Solo sus datos biométricos y su teléfono tendrán acceso ahora. Entré a mi casa, verdaderamente a mi casa, por primera vez en días. El espacio se sintió distinto de inmediato, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 4 años y finalmente pudiera exhalar. Blake siempre mantenía las cortinas cerradas, alegando que la luz del sol le provocaba dolores de cabeza, cuando en realidad solo prefería la atmósfera de cueva para sus maratones de videojuegos. Recorrí cada habitación, abriendo cortinas, levantando persianas, dejando que la luz del atardecer inundara los espacios que habían estado sumidos en su oscuridad fabricada. Las ventanas de la sala revelaron el jardín que yo había plantado, pero apenas disfrutado. Siempre demasiado cansada por el trabajo. Mientras Blake se quejaba de que los muebles de exterior no eran lo suficientemente cómodos para sus siestas vespertinas, la cocina parecía más grande de alguna manera, sin los envases de proteína de Blake desparramados por todas las superficies. Su colección de bebidas energéticas había dejado marcas en la mesa de madera de mi abuela. Abrí ventanas que habían estado selladas desde el invierno, dejando que el aire fresco reemplazara la mezcla rancia de su colonia y de los suplementos que tomaba para su enésima transformación física. Service Master llegó a la mañana siguiente con un equipo de limpieza profunda. No porque la casa estuviera sucia en el sentido convencional, sino porque necesitaba borrar profesionalmente cada rastro de la presencia de Blake. Recorrieron cada habitación con equipos de grado industrial, limpiando alfombras a vapor donde él había derramado sus bebidas deportivas, desinfectando baños donde había dejado sus costosos productos de cuidado de la piel que nunca lo hacían lucir más joven, solo más desesperado. Tendremos que prestar especial atención al dormitorio principal, le dije a la jefa del equipo, una mujer de mediana edad llamada Patricia, que entendió sin necesidad de más explicación. Probablemente había visto suficientes limpiezas post-divorcio para reconocer ese tipo particular de saneamiento que no tenía que ver con gérmenes, sino con recuperar un espacio contaminado por la traición. Mientras ellos trabajaban, conduje hasta la unidad de almacenamiento donde había guardado los libros de mi padre y la vajilla de mi abuela que Blake había considerado demasiado estorbosa para nuestra estética minimalista. Su término para describir espacios vacíos que era demasiado perezoso para decorar. Caja por caja, fui trayendo de regreso las piezas de mi vida que había escondido para hacer espacio a su ego. Las obras completas de Maya Angelou, que Blake había llamado deprimentes. El escritorio victoriano en el que mi abuela escribía sus cartas, del que Blake decía que arruinaba el flujo moderno de la sala. La transformación de mi oficina tomó 3 días. Allí donde los tableros de visión de Blake habían cubierto las paredes, sueños de negocios que nunca despegaron, metas que nunca se materializaron, frases motivacionales que nunca motivaron nada. Volví a colgar mis premios, la placa de socia del año de Morrison Industries, el certificado de excelencia en innovación del Consejo Estatal de Negocios, el primer dólar enmarcado de Cassidy Blackwood Consulting, ganado no con sueños sino con trabajo. Algo que Blake nunca comprendió. Su gimnasio de garaje ya había sido retirado, dejando un vasto espacio vacío que resonaba con posibilidad. En una semana, los contratistas lo habían transformado en la biblioteca que siempre quise, estanterías de piso a techo llenas de la colección que Blake había tachado de pretenciosa. Ediciones encuadernadas en cuero que él había llamado un despilfarro. Primeras ediciones que había intentado vender a mis espaldas. Un sillón de lectura colocado en el ángulo perfecto para recibir la luz de la mañana. La habitación olía a cera de madera y a papel antiguo, no a colchonetas de goma ni al hedor perpetuo de sus calcetines de gimnasio. Sara voló desde Seattle para ayudar con los últimos detalles.
trayendo una botella de champán que había estado guardando desde la muerte de nuestro padre. Finalmente entraste en razón, dijo, destapando la botella en mi cocina recién recuperada. Bebimos en las copas de cristal de mi abuela. Esas que Blake había querido vender porque nadie usa cristal ya. La verdad sobre el desalojo de Blake se propagó por las redes profesionales sin que yo dijera una palabra. Emma mencionó que en Patterson Industries habían preguntado por el repentino cambio en mi información de contacto de emergencia. El esposo de Jennifer Martínez trabajaba en el mismo club de golf donde Blake había pasado incontables tardes haciendo contactos, y la noticia sobre la revocación de su membresía se difundió con rapidez. Incluso el dueño del restaurante favorito de Blake me contactó con cautela, preguntando si la cuenta corporativa seguía activa para cenas con clientes. Lo estaba, pero sin autorización de Blake. Jessica Reeves publicó una críptica historia en Instagram sobre aprender a detectar señales de alerta y, cuando alguien ni siquiera puede pagar un café, corre. Había bloqueado a Blake públicamente, asegurándose de que las conexiones mutuas vieran su rechazo. Su imagen cuidadosamente cultivada de empresario exitoso se desmoronaba más rápido que su caso legal. LinkedIn mostraba que había visto mi perfil 17 veces en una semana, pero el suyo desapareció después de que su publicación sobre nuevos capítulos y nuevas oportunidades fue capturada en pantalla y compartida en chats privados acompañada de emojis de risa. Hasta las lágrimas. 6 meses después, en una cálida tarde de septiembre, organicé mi primera cena desde que recuperé mi casa. Rachel llegó temprano con su esposa, trayendo un vino que costaba más que la membresía mensual del gimnasio de Blake. Emma vino con su marido, cargando una lasaña casera en el mismo recipiente que Blake había prohibido en nuestra cocina porque los carbohidratos no encajaban con sus metas de fitness. La señora Chin trajo sus famosos dumplings, esos que Blake había calificado como demasiado étnicos para su paladar. Nos reunimos alrededor de mi mesa del comedor, la misma que Blake había querido reemplazar por algo más moderno, menos significativo. La luz de las velas se reflejaba en la porcelana de mi abuela. Los platos que él había usado como atrezo para su última función ahora cumplían su verdadero propósito, reunir a la gente. La conversación fluyó naturalmente, interrumpida por risas genuinas, no las risitas forzadas de networking que Blake había practicado frente al espejo. Rachel alzó su copa cuando terminamos el postre. Un soufflé de chocolate que yo misma había preparado en mi cocina recuperada, por Cassidy. Dijo, que demostró que la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es simplemente proteger lo que siempre fue tuyo y dejar que ellos mismos se destruyan. El brindis resonó en mi casa, mi verdadera casa, donde cada habitación ahora contenía mis decisiones, mis recuerdos, mi futuro. Blake había querido robarlo todo con armas de papel y discursos ensayados. En cambio, aprendió lo que sucede cuando la actuación se enfrenta a la preparación, cuando la apariencia choca con la paciencia, cuando alguien que cree que lo está tomando todo descubre que nunca tuvo nada que tomar. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo al borde de tu asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando el abogado de Blake gritó, ¿tienes idea de lo que acabas de dejarle hacer? Al darse cuenta de que su cliente había firmado su ruina por una casa que nunca le perteneció. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. Y no te pierdas más historias emocionantes como esta.